para mí es un placer compartir esta mesa con las personas que me acompañan y efectivamente sucedió lo que les ha contado el señor don Mario Iceta, obispo de Bilbao, que hace unos días me llamaron por el accidente de tráfico de D'Agostino y yo en un primer momento pensé, Dios mío, yo no puedo sustituir yo a un profesor como D'Agostino, como yo puedo tratar de decir algo esta tarde y espero que les sea de ayuda y de una cierta reflexión y que luego podamos tener un coloquio y un diálogo entre nosotros que puede ser muy interesante. Así que para mí es un placer compartir la mesa con las personas que me acompañan y con todos ustedes, a quienes les agradezco que estén aquí. Y como digo, pues confío en poder decir algo que sea de ayuda para todos. La mesa lleva por título, como saben, Vida y Familia, y efectivamente es muy difícil poder decir algo nuevo sobre estas realidades. Quiero comenzar con una cita, por lo expresiva que es y porque conecta muy bien los dos temas que se ponen en juego en esta mesa, que son la vida y la familia. Es una cita del profesor Sánchez Cámara que dice lo siguiente: el hombre es un ser familiar. Allí donde haya hombre hay familia. Es la única institución imprescindible. El hombre ha intentado prescindir de casi todo, incluso ha ensayado con muy escaso éxito suprimir el poder político, pero de lo que no puede prescindir es de la familia, porque es la institución de la vida. Agredir a la familia es agredir a la vida. Despreciar a la familia es despreciar a la vida. La familia es la institución de la vida. Si nos asomamos por un momento, en cambio, al perfil de la situación actual, del que se nos ha hablado mucho en la inauguración que acabamos de presenciar, nos surge una pregunta: ¿están la vida y la familia siendo agredidas hoy? ¿Cuál es el estado de la cuestión? Nos ha dicho muchísimos datos, muchísimas cifras el exministro de Justicia, don Alberto Ruiz Gallardón. Yo tenía aquí mencionadas algunas de ellas, las cito brevísimamente porque ha abundado él muchísimo en las cifras. El número de rupturas de matrimonios igual casi al de matrimonios que se celebran, la baja natalidad con 1,3 y necesitamos un 2,1, el suicidio demográfico, los abortos en España cerca de 100.000, 300 cada día, familias desestructuradas, monoparentales, personas que viven solas. A todo esto ha ido acompañando un cambio legislativo que ha ido marcando el rumbo, una legislación divorcista que tenemos con el matrimonio civil absolutamente desvirtuado y maltratado, que últimamente ha perdido la nota de la heterosexualidad en el año 2005, por lo cual es posible el matrimonio y adopción entre personas del mismo sexo, la ley de fecundación in vitro que permite ser madre en solitario sin que aparezca la figura paterna y ni siquiera sin que se la conozca, la ley del aborto de la que se nos ha hablado también en la inauguración, absolutamente permisiva, y todo ello está produciendo gravísimos efectos para los hijos, que son los que sufren los efectos psicológicos, emocionales, académicos, personales, que están frágiles, inestables, así les vemos, así les recibimos, por ejemplo, en la universidad. Les tocamos, todos somos frágiles, los profesores también, pero yo aprecio una fragilidad grande en los alumnos, un temor y una desconfianza a las relaciones, al matrimonio. En definitiva, se ha producido una desvirtuación del matrimonio y de la familia y se ha dejado de ver estas realidades por su sentido y por su fundamento y se ha dejado de reconocer la belleza del matrimonio y de la familia y se las ve ya por parte de muchas personas como realidades quizá ya obsoletas y que además no van a aportar plenitud y felicidad. Y es por eso que no podemos hoy dar, por supuesto, muchas cosas que quizá en otro tiempo sí. Y ahora me refiero a una cita del Papa Benedicto XVI que tan lúcidamente afirmó: hoy existe una duda sobre el significado y el valor de la persona, sobre su origen y su sentido. Hoy hay una duda de que la vida sea un bien, de que merezca la pena. Ya no está claro que la vida es un bien y que va hacia un destino bueno, que tener hijos es un bien, que querer a alguien es un bien. Ahora esto no está claro. Este es el ambiente que respiramos casi sin darnos cuenta. Hasta aquí la cita de Benedicto. Este es el ambiente que respiramos. ¿Cuáles son las causas de haber llegado a esta situación? Tratar de enumerar las causas pues resulta también muy complicado porque han sido un conjunto de causas concatenadas y mezcladas entre sí que han dado lugar a la situación en la que ahora estamos, ¿no? Como pues desde la revolución sexual de mayo del 68,
que rechaza a la familia, a los padres, desde los feminismos de género radicalizados, que denostan la maternidad, rechazan la figura del varón. La ideología de género también se ha hablado en la mesa que nos ha precedido, pujante y presente, que no considera natural la diferencia entre hombre y mujer y que habla de género, que rechaza la maternidad, que demoniza al varón. Podríamos entretenernos muchísimo en cada cosa de las que digo. Una banalización del sexo, un adelantamiento de la edad en las primeras relaciones sexuales. El otro día me entristecía viendo un pequeño documental o informativo en el que decía que muchos jóvenes ven las prácticas, cómo realizar las prácticas sexuales en páginas de pornografía, niños adolescentes. Yo me quedé tocada de escuchar esta noticia. Se incita a la volubilidad de las relaciones y a la falta de estabilidad, y hay una falta de estabilidad. Todos estos factores y muchos otros que cabría mencionar han ido configurando una nueva mentalidad que ya, como decía antes, no reconoce como evidentes realidades que antes sí que lo eran. Y con el tema de la vida, pues podríamos decir también otro tanto, ¿no? O sea, hemos perdido el valor sagrado de la vida, de tal modo que se cuestiona hoy si vale la pena vivir si una persona no tiene una buena calidad de vida, lo decía el exministro. Si tiene algún tipo de patología, hemos llegado a aceptar que esa vida quizá no valga la pena ser vivida. Y luego también una cosa que a mí me parece muy chocante es el tema de si la vida es deseada o no es deseada y las contradicciones que se nos presentan en este ámbito. Si la vida es deseada, hay una lucha atroz de fecundación in vitro, de métodos de neonatos que están tan desarrollados, por ejemplo, en el Hospital de la Paz aquí en Madrid. Pero si la vida no es deseada, pues también toda la lucha se nos vuelve al contrario, ¿no? Y es vida. Así hay un gran contraste muy contradictorio, como si el deseo hiciese que fuese vida o no, y cuando la vida ya es, ¿no? Se han dedicado muchísimos más recursos a la anticoncepción, al aborto, a la píldora, que a educar y a enseñar a las personas en estas realidades de matrimonio, de familia, de relaciones. Y sin embargo, pese a todo lo dicho, lo natural es festejar la vida nueva. Es decir, la mentalidad antivida es ideológica y es antinatural. Ante un embarazo que se le espera es un motivo de alegría. Igual que ante un recién nacido, la vida se presenta como una promesa, como algo valioso. Y todo esto porque tanto la vida como la familia afloran de un modo natural las exigencias profundas del corazón humano que todos tenemos, exigencia de verdad, de justicia, de belleza, que con la vida se nos muestran muy claramente. En este año 2014 estamos en el 20º aniversario del Año de las Familias, del año 1994, que fue el Año Internacional de las Familias, que como todos ustedes saben, Juan Pablo II escribió la Carta a las Familias, esa preciosa carta, y quiero recordar aquí un fragmento de esa carta, porque en aquel momento el Papa Juan Pablo II incidió muchísimo poniendo a la familia en el centro de lo que ahora van a escuchar. ¿No? Dice, a través de la familia, dice la carta, discurre la historia del hombre, la historia de la salvación de la humanidad. La familia se encuentra en el centro de la lucha entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre el amor y cuanto se opone al amor. Hablo con fuerza de su verdad al hombre de nuestro tiempo para que comprenda qué grandes bienes son el matrimonio, la familia y la vida y qué grave peligro no respetar estas realidades. O sea, cómo Juan Pablo II puso en el año 94 en el centro la familia del bien y el mal, del amor y su negación de la vida y la muerte. De otra manera también muy gráfica lo dice Chesterton en esa reflexión tan conocida que dice ese triángulo de verdades evidentes de padre, madre y niño no puede ser destruido, pero puede destruir a las civilizaciones que lo desprecian. No puede ser destruido porque si se le destruye nos destruimos, pero cabe preguntar ahí, ¿nos va a suceder lo que preconizará Chesterton? ¿Nos morimos como civilización y como país? Bueno, pues la tesis que yo quiero plantear aquí esta tarde es que no, pero con un pero. No, pero si emerge una humanidad nueva, una humanidad que sea creativa, que sea testimonial, que sea diferente. No, pero solo si resurgimos de nuestras cenizas. Porque estamos en un momento único en la historia y con todos los barcos tocados y medio hundidos. El barco de la vida, el barco de la familia, el barco social, el barco político. Si pensamos en el símil del juego de los barcos, están todos tocados.
¿Y cómo nos encontramos socialmente? ¿Cuál es la reacción social, ¿no? Yo, por un lado, encuentro en ciertas personas una desidia, una dejadez, un desconocimiento, un pasotismo, unas personas acríticas. Por otro lado, hay un seguimiento y un impulso hacia lo que ya se venía realizando y un deseo de muchos mayores logros, por ejemplo, en el ámbito de la ideología de género, muchos lobbies organizados, muchos grupos de presión. Pero creo que también hay personas, y aquí estamos esta tarde, que tenemos una gran preocupación por la situación que tenemos, que nos preocupan nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros alumnos y toda la sociedad española y europea. También es cierto que están surgiendo y han surgido en estos últimos tiempos plataformas, organizaciones, movimientos, grupos de iglesia, ONGs, y confiamos que esté todavía muchos grupos, muchos ámbitos por ir surgiendo. Pero también es cierto que cunde ya una gran desazón ante la clase política. Yo, después de la retirada de la ley de Ruiz Gallardón, he apreciado en mucha gente, luego si quieren en el debate podemos hablar de esto, una gran desazón ante la clase política, en la que claramente yo creo que esta retirada de la ley ha sido un punto de inflexión y de ver con claridad que no defienden con firmeza ni la vida ni la familia. Y el botón de muestra, como digo, ha sido la retirada de esta ley, alegando que no parecía sensato en este momento. Entonces yo la pregunta es, entonces que nos definan qué es lo sensato. ¿Qué es lo sensato? ¿Qué es lo sensato? ¿Que nos muramos como civilización, como país? También hay una preocupación académica, muchísima literatura sobre matrimonio, familia, vida. La Iglesia ha tenido también una atención preocupada y desmedida, y ahí están los documentos de los últimos papas que podíamos citar, desde Pablo VI, la Humane Vitae, Juan Pablo II en su largo pontificado con la carta, la Evangelium Vitae, la Mulieris Dignitate, Benedicto XVI, infinidad de alocuciones, encuentros con las familias, y el Papa Francisco con la convocatoria del sínodo en el pasado mes de octubre. Y de todo este panorama, hace poco escuché a una profesora que me llamó la atención su reflexión, que decía, frente a las ideologías que dividen, me quedo con la experiencia que une y es de verdad. Y es que yo creo que si el hombre, si nosotros miramos con honestidad nuestra experiencia, cierto que vemos que la familia está siendo el centro del debate, pero también es cierto que pese a todos los intentos de la mentalidad contraria a la familia, en cine, televisión, prensa, ideologías, no se ha logrado impedir que muchas personas sigan teniendo una experiencia positiva de la familia. ¿Por qué? Porque la familia constituye una experiencia de un bien que agradecemos y que queremos transmitir. Incluso en situaciones de familia dolorosa, que por supuesto que también las hay, la familia emerge. Y también aquí la realidad nos habla, porque la experiencia humana no miente y nos muestra lo urgente que es cuidar la familia, tanto en una experiencia de bien como en una experiencia de dolor. Su naturalidad emerge como una realidad que es inestirpable y que emerge como algo deseado y querido para el corazón del hombre. O sea que aflora de un modo natural, de tal modo que es que se resiste a desaparecer. La familia es lugar de vida donde se acogen nuevas vidas, donde se acompaña, donde se educa, donde se crece, donde se enferma y donde se muere. También lo decía Chesterton, con esos hallazgos que tenía él, dice, el lugar donde nacen los niños y mueren los hombres, donde la libertad y el amor florecen, no es una oficina, ni un comercio, ni una fábrica. Ahí veo yo la importancia de la familia. Y es que el hombre no nace ni muere solo. Esta es una singularidad muy propia del ser humano que nos diferencia pues, de otros seres. Necesitamos ayuda para dar a luz y no se nos deja nuestro cuerpo a la intemperie cuando morimos, aparte de que se nos cuida en la enfermedad. O sea, eso es lo querido por el corazón del hombre. Porque la familia es la única realidad correspondiente a la singularidad que somos cada uno de nosotros. Y esa singularidad de lo que somos, con nuestros vicios, con nuestras virtudes, con nuestras incapacidades, con nuestras grandezas, son conocidas solo en familia. Y ahí es donde se nos trata en la peculiaridad de lo que somos. En este sentido, pues habría toda una labor educativa y cultural por hacer ante todo el panorama descrito y todas las preocupaciones que tenemos, como vivir y testimoniar la presencia del Señor en la vida matrimonial y familiar, porque de esta vivencia surge
una belleza y una alegría que se contagia y que cunde el ansia por vivir así. También es posible y es deseable enseñar a esperar de la vida matrimonial y familiar una plenitud, pero necesitamos que se nos enseñe. No nacemos sabiendo querer, vemos querer. Cuando hemos visto querer, cuando hemos visto que nuestros padres se quieren, que nos atienden, no nacemos sabiendo entregarnos, sabiendo renunciar, sabiendo sacrificarnos, sino que lo tenemos que poder ver, mirar en alguien, en acto. Y si falta, si esto falta y si hay una situación de dolor, quizá lo encontremos en otras personas o quizá la realidad que queramos construir sea diferente. También muy importantísimo las familias que ayudan a familias que enseñan que es posible superar momentos de crisis, que nos enseñan a educar, que nos transmiten su alegría, que nos ayudan con nuestros hijos. Pero quiero detenerme ya en una última reflexión. Y sería la siguiente. Dar a luz, lo ha dicho también el exministro de Justicia, dar a luz es introducir en la vida. Pero para introducir en la vida se necesita un porqué. Porque el mayor regalo que podemos darle a nuestros hijos es una hipótesis de sentido, no simplemente la vida biológica, que se la damos. Pero luego esa vida empieza a preguntar qué sentido tiene mi vida. Porque si no, ¿qué es educar? ¿Qué es educar sino decirle a un hijo que la vida es un bien, que no te va a defraudar y que existe un destino bueno? O sea, que dar a luz es introducir no solo en la vida física, sino en la vida de sentido. Para muchas personas ya hay un orden de argumentaciones y de razonamiento que no le tocan, que podemos decir aquí infinidad de cosas en este congreso, pero que no le tocan. Yo creo que tan solo puede llamarles la atención el testimonio de la alegría y de la belleza. Por eso quiero concluir esta reflexión, estas palabras mías, con unas palabras del padre Pavel Florensky, que es un filósofo ruso asesinado en el estalinismo, que decía lo siguiente: la verdad de la vida es el amor, y el amor realizado es la belleza. Yo quisiera preguntarnos aquí esta tarde si acaso no son la vida y la familia amor realizado. Porque ¿hay alguien que niegue la belleza de un recién nacido o la alegría de una familia plena? Por eso creo que esta es nuestra tarea, mostrar y testimoniar por qué vale la pena vivir. Muchas gracias.